Buenos días. Para el curso de tópicos de investigación estamos justamente investigando sobre los sistemas de evaluación. Uno de los grandes problemas que tenemos en la educación en el Perú es que vemos al estudiante como, no lo vemos como un individuo, entonces pretendemos sistematizar un solo tipo de evaluación para todos los estudiantes. Entonces estamos con la señora Ana Lucía Campos. Ana Lucía, te hemos extrañado. Y queremos saber cuál es tu opinión sobre el sistema de evaluación tradicional en las escuelas. Bueno, una de las cosas que tenemos que pensar cuando hablamos de sistema de evaluación es, como tú acabas de decir, pensar en el individuo, ¿no? Actualmente, con las investigaciones que hay en una ciencia muy joven que se llama la ciencia del individuo, que están haciendo en Harvard, nos habla acerca de la variabilidad individual. O sea, nosotros como seres humanos lo que más nos caracteriza es que somos todos diferentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un individuo y hablamos del aprendizaje de este individuo y cómo certificarnos que este individuo está aprendiendo, también necesitamos tener una mirada hacia el proceso único y propio de ese estudiante con relación a su aprendizaje. Normalmente en las escuelas, en la mayoría de los sistemas educativos, hay una carrera muy grande por la sistematización de la evaluación, por la estandarización del aprendizaje, en definir estándares, ¿no?, con relación a lo aprendido y en función a eso evaluarlos. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros pensamos desde lo que investigamos en neurociencia educacional? Pensamos que sí está bien establecer determinados hitos, ¿no?, que van a demostrar cómo es que estos alumnos están finalmente aprendiendo, ¿no? Es como que si colocáramos indicadores que pudiéramos verificar que realmente el aprendizaje se esté elaborando. Sin embargo, no es solamente con ese instrumento que debemos contar. Nosotros necesitamos ver que cada individuo tiene una forma de aprender, ¿no?, tiene recursos propios para aprender, tiene respuestas diferentes a lo que aprendió, formas diferentes de expresar lo que aprendió, y por eso que nosotros promovemos una mirada de la evaluación de los aprendizajes desde lo macro, en que yo veo que sí hay algunos indicadores, algunos logros de aprendizaje por los cuales tenemos que ir con nuestros estudiantes, pero que cada uno tiene una forma única de desarrollar esos logros, de expresar esos logros, y por ello necesita un acompañamiento más individualizado. Es como que una mezcla, no se trata de cortar a todos los estudiantes con la misma tijera, de medirlos de la misma forma, pero se trata de encontrar indicadores donde yo verifico que ese aprendizaje esté ocurriendo, se esté construyendo, pero dentro de esto tener un margen significativo para mirar cómo es que este alumno, este estudiante, este individuo está aprendiendo. Y algo muy importante en la mirada de la evaluación tradicional que hay en el sistema educativo, que se ve más la discusión entre si es cuantitativa, si es cualitativa. Hay siempre las trampitas, ok, de los números hago correlación con letras, si está en proceso, si está logrado, lo que fuera, pero eso no significa mucho, porque finalmente lo que va a lograr que realmente esos resultados tengan sentido y significado es que el estudiante entienda su proceso de aprendizaje y entienda cómo está él en ese proceso. Entonces, en las evaluaciones tradicionales suelen dar muy poca importancia al feedback, a la retroalimentación. Yo siempre suelo decir en las conferencias, cuando hablamos del tema de evaluación, lo importante que es compartir con los estudiantes los resultados y desde miradas diferentes, ¿no?, en que ellos mismos puedan entre ellos encontrar el mediador para llegar a entender, mira, acá hemos fallado, acá no hemos fallado,
pero este feedback, esta retroalimentación, tiene que ser programada. Yo digo a los profesores, si ustedes no programan esto, simplemente entregan la evaluación cuando son chiquitos, que el papá la firme, ¿no? Devuelvan el día siguiente, o simplemente se entrega, como suele darse en los cursos superiores, etc. Entonces, romper un poco con esa evaluación tradicional también es romper con la forma, no solamente cómo es la evaluación, sino cómo la hacemos, cómo damos el resultado, cómo volvemos a garantizar ese aprendizaje antes de avanzar. Exacto. Ana Lucía, ¿cuáles serían los beneficios de incluir una mirada neurocientífica a la evaluación de los aprendizajes? Mira, lo más interesante de todo eso es que ustedes saben que la neurociencia educacional es una ciencia joven, ¿no? Emergente, está surgiendo, y para que se fortalezca y se consolide en la próxima década, necesitamos un diálogo muy fuerte entre educadores, curriculistas, metodólogos, evaluadores, científicos. O sea, necesitamos un diálogo entre diferentes disciplinas y especialistas para entender qué es lo que la neurociencia está hablando sobre cómo el cerebro aprende, para que nosotros podamos entender cómo certificarnos que este aprendizaje está en un almacén de memoria, ¿no? Entonces, saben muchos los profesores, hay muchas discusiones en el sistema educativo acerca de cómo evalúo, cómo diseño los indicadores, ¿no? Cómo planteo los estándares para esa evaluación. ¿Para qué? Pero si no sé nada sobre el sistema de memoria. Entonces, sé mucho sobre un instrumento, pero no sé nada sobre la función o el sistema en sí que está almacenando este conocimiento. Entonces, si nosotros, la neurociencia, para dejar claro, no está diciendo al sistema educativo, ahora ustedes tienen que evaluar de esta forma. No, la neurociencia, ¿qué es lo que está diciendo? Entienda cómo funciona el cerebro para que desde la pedagogía tú puedas hacer algo que tenga sentido y significado para este cerebro. Entonces, ¿qué vemos? Si entendemos los sistemas de memoria, entendemos, por ejemplo, que la información puede estar almacenada en diferentes sistemas. Y si yo miro la etapa del desarrollo de mi estudiante, o sea, el proceso de neurodesarrollo, por supuesto que voy a tener un tipo de memoria mucho más desarrollado, disculpa la redundancia, que otro. Ejemplo, la memoria de procedimiento y la memoria semántica. ¿Cuál de ellas la tengo más desarrollada en los primeros años de vida? La memoria de procedimiento, más que la memoria semántica. Entonces, si yo sé que un niño a los 2 años puede demostrar lo que va aprendiendo, lo que va conociendo a través de su cuerpo, a través de los juegos, ¿no? Más que a través de una respuesta literal sobre el carro es rojo, el elefante es grande, yo lo que hago es mi sistema de evaluación privilegio el sistema de memoria en sí que está con un desarrollo más adecuado. No sé si me entienden. Sí. Entonces, ¿qué hago? Planteo una evaluación para niños tan pequeños en que neurobiológicamente esos sistemas no están tan desarrollados. Es más fácil para un niño apuntar que contarte qué es lo que él sabe acerca de tal cosa. Entonces, es entender eso que la neurociencia nos está diciendo. Mira cómo aprende el cerebro. El cerebro tiene una ruta bien clara para aprender. El cerebro utiliza diferentes sistemas para aprender. Lo que aprende el cerebro, que tiene sentido y significado, le almacena en los sistemas de memoria. Entiendan esos sistemas de memoria. Planteen las evaluaciones para entender qué tanto ya fue elevado a esos sistemas de memoria. Porque ¿qué quiere una evaluación? Ver si aprendió. Evocar. Evoco lo que está dentro de una memoria. Entonces, cuando hablamos de esos aportes de la neurociencia, tenemos que pensar esto. Entiende primero cómo el cerebro aprende. Entiende cómo funciona la relación aprendizaje-memoria. Porque las evaluaciones lo que van a hacer es sacar información de esta relación aprendizaje-memoria. Luego, ¿qué habla la neurociencia? Cómo las emociones impactan en el aprendizaje.
Si las emociones impactan en el aprendizaje, si yo construyo un sistema de evaluación injusto, si yo construyo un sistema de evaluación amenazante, ¿no? Y más algunos educadores aún siguen diciendo, vas a ver el día de la evaluación qué es lo que van a tener. Entonces, si yo uso la evaluación como hasta un elemento de poder, de coacción, de lo que fuera, estoy jugando con un factor que es esencial para aprender y recordar lo aprendido, que son las emociones. Entonces, las mejores evaluaciones son las evaluaciones en que el alumno se siente bien con esas evaluaciones, donde él siente que esa evaluación es una evaluación mediadora, no es una evaluación punitiva, donde el profesor le hace una agenda mental a los chicos diciendo, bueno, estamos aprendiendo tal y de acá a tanto tiempo tenemos que saber tales y tales y tener tales y tales habilidades. Entonces, entender que lo emocional va a jugar un rol muy fuerte en esto. Y ahí hago un pequeño paréntesis para las típicas evaluaciones censales. Para las típicas evaluaciones que vienen desde afuera, entran al aula, entran a la realidad, al día a día de nuestros estudiantes para medir sus conocimientos, sus habilidades y capacidades. Muchos de esos estudiantes saben, pero lo que pasa es que frente a una situación de evaluación matizada con susto, terror, ansiedad, estrés, hay un bloqueo grande de ese estudiante. Porque si yo todos los días soy evaluada por mi profesor y el día X va a entrar una persona diferente a mi aula, donde nadie puede hablar, nadie puede mover, la profesora no puede estar presente y yo tengo que concentrarme en responder una evaluación, el factor emocional juega un rol. Entonces yo suelo decir que no es que no esté de acuerdo con las evaluaciones censales, con PISA, no es que no esté de acuerdo. Sí estoy de acuerdo porque nosotros que investigamos sabemos que la evaluación es una constante, ¿no? Medir es una constante. Y más aún, el cerebro humano nació programado genéticamente para evaluar. Evaluamos todo el tiempo de nuestras vidas y tomamos decisión todo el tiempo de nuestras vidas. Pero si las emociones que están alrededor de esta situación de evaluación no son positivas, son enemigas, los resultados cambian. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto del factor emocional se consideran en los censales? ¿Cuánto de la relación interpersonal en los censales son cómodas para que los niños realmente se sientan bien al evaluarse? Porque cuando yo voy a una evaluación asustada, amenazada, con niveles de ansiedad muy altos, yo estoy despertando en mi cerebro una producción muy interesante de adrenalina, de cortisol, y sabemos que en el hipocampo, que es una de las regiones que están vinculadas con memoria y aprendizaje, tiene muchos receptores para esos transmisores, para esos mensajeros químicos. Entonces, el blanco realmente existe, medio el blanco realmente existe, porque el factor emocional se posicionó por encima del factor cognitivo. Entonces, esa mirada de la neurociencia hacia la evaluación, de la neurociencia educacional principalmente, es esa. Entender cómo el cerebro aprende primero, conocer los sistemas que hay en el cerebro que están vinculados, sistemas de memoria principalmente, sistema atencional. O sea, si yo no capté la atención de mis alumnos para aprender, difícilmente en una evaluación ellos van a poner en práctica o van a demostrar las habilidades que aprendieron, ¿cierto? Segundo punto interesante de la neurociencia que aporta esto es entender las emociones, cómo las emociones juegan un rol fundamental, tanto para aprender cuanto para expresar lo aprendido. Y si las evaluaciones están matizadas de emociones enemigas, si están matizados nuestros entornos de evaluación, como el entorno censal, por ejemplo,
de niveles altos de ansiedad, de estresores. Si la evaluación para mí significa un estresor, mi cerebro responde de una forma, ¿no? Entonces, una de las formas también de evaluar, pensando en el cerebro, es que no necesariamente todas las evaluaciones tienen que tener el rótulo de evaluación para los alumnos. Por eso que me gusta mucho el gran momento que estamos viviendo en muchos países hablando de una evaluación de proceso, ¿no? Pero si esa evaluación de proceso tiene un toque mediador, tiene un toque sin rótulo, porque funciona. Pero si yo pongo rótulo, mañana hay evaluación, pasado mañana hay evaluación, y también va a haber evaluación la próxima semana, yo estoy con el tono de mi voz poniendo un rótulo emocional a esa evaluación y que no me va a funcionar de forma adecuada. Entonces, entender sistemas, funciones del cerebro, entender las emociones como son súper importantes y que van a estar matizando tanto el input cuanto el output. Y una tercera serían muchos aportes, pero para no ser muy larga, un tercer aporte es volver a lo que Marita dijo, la mirada al individuo, ¿no? Este individuo que tiene el derecho de ser evaluado en función a su proceso de neurodesarrollo. Porque yo ahorita en mis aulas tengo a un número de niños disléxicos interesante. Además, ese es el llamado que tenemos que hacer a la educación, al sistema educativo. Estamos hablando de educación inclusiva, entonces, mis queridos, del sistema educativo, tenemos que hablar de un tipo diferente de evaluación, de una evaluación mucho más flexible, hablar de una evaluación donde yo tenga los puntos de verificación que hay para ver los logros de aprendizaje que hay, pero hay unos puntos de flexibilidad donde yo miro a este individuo y rediseño su propuesta de evaluación. Ejemplo, tengo esos niños disléxicos en el aula. El hecho de que yo como educadora pueda sentarme frente a esta niña disléxica y le lea yo la lectura y le haga yo las preguntas de comprensión de esa lectura, tiene un resultado totalmente diferente al que yo le entregue la evaluación y que le pida que lea y que conteste las preguntas de comprensión lectora. ¿Me capta? Entonces, sí, esa mirada al individuo que tiene que estar en cualquier esquema de evaluación, desde la evaluación dentro de nuestras aulas, desde la evaluación que la institución coloca para ver si todo el colegio está respondiendo a su propuesta, y desde esa evaluación que los ministerios diseñan censalmente o que instituciones multinacionales diseñan para saber cómo vamos avanzando en el aprendizaje como sistemas educativos nacionales, ¿no? Ana Lucía, muy interesante. Quería preguntarte, y en ese sentido, ¿qué tan viable ves este tipo de aplicación de las evaluaciones en las escuelas del Perú? Mira, yo suelo usar mucho una frase de un poeta portugués que dice: todo vale la pena cuando el alma no es pequeña. O sea, cada educador, independiente que esté en la costa, en la selva, en la sierra, que esté en el Perú, o que esté en Canadá, o que esté en Japón, a donde esté, el educador es el único que tiene la potestad de transformar lo que está sucediendo en su aula. Pero esa transformación, para tener sentido y significado, tiene que tener evidencia científica, ¿no? Ya estamos cansados que el sistema educativo se agarre de diferentes corrientes y que diga: no, ahora vamos a hacer tal cosa porque esta corriente nos está diciendo. Agradecemos todos los servicios prestados de la corriente anterior, pero ahorita vamos a centrarnos en esto. Entonces, no es así. Hay un patrimonio pedagógico muy interesante, pero lo que tenemos que saber es que muchas de estas corrientes pidieron cambios en las aulas sin una evidencia científica. Y ahorita estamos viviendo un momento súper emocionante. Y ojalá los sistemas educativos se den cuenta de esto, que tenemos frente a los sistemas educativos una ciencia que quiere dialogar con el sistema y decir: ¿cuáles son las dificultades que hay en este sistema? ¿En qué podemos ayudarlos? ¿Cómo nos unimos para poder encontrar respuestas a esas preguntas? Y esas preguntas salen de los censales. ¿Cuánto desarrollan nuestros niños
hasta tal grado, su comprensión lectora, sus habilidades matemáticas. Y cuando vienen los resultados decimos, wow, no lograron lo esperado. Entonces, pienso que un educador que tiene ese conocimiento, que quiere fundamentar sus clases en evidencia científica, tiene la potestad de hacerlo. Entonces, si nosotros vamos a esperar, no estoy yendo en contra de las normativas de los ministerios. Las normativas existen para algo, pero sí estoy en contra que un educador se quede sentado con los brazos cruzados y no haga nada hasta que venga una normativa. Y que un educador sepa que ese proceso de aprendizaje es tan serio y está en sus manos. Y lo que aprenda o deja de aprender su estudiante va a pasar la factura en los niveles superiores. Este niño que no aprendió a leer, no comprende lo que lee, tiene dificultades en matemática y aún así siendo evaluado, pasó a otro año, va a resultar en grandes dificultades para el sistema educativo. Entonces, si es posible, por supuesto que es posible, pero esa transformación tiene que empezar en el mismo educador. Él tiene que entender primero muchos sistemas y procesos, él tiene que empezar a diseñar esa propuesta de evaluación con una mirada mediadora, con una mirada hacia el proceso de desarrollo, el proceso de aprendizaje que va creciendo, no en función a punir porque no aprendiste, toma porque no aprendiste, ¿no? Entonces, siento que en cualquier colegio, de cualquier lugar del mundo, si un educador está comprometido con esto, él puede modificar. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos un director comprometido con esa transformación. Necesitamos directores comprometidos con transformación, instituciones comprometidas con la transformación, que se siente a dialogar con los ministerios y que digan, tengamos políticas públicas que nos sustenten esas transformaciones, que sustenten esa posibilidad de transformación. Entonces yo creo que si los educadores comienzan a pensar en su aula como un pequeño laboratorio, no es que vamos a experimentar con el cerebro de miles de alumnos, ya tengo evidencia científica que me hace transformar, pero si pensamos en ese pequeño laboratorio, pensamos que estamos constantemente evaluando para ver si las cosas están funcionando bien. Y los que tienen derecho a saber si están funcionando bien las cosas, difícilmente saben, porque el currículo es grande, hay que avanzar el currículo. Entonces, ¿qué hace? No nos da tiempo para la retroalimentación, no nos da tiempo para plantear un sistema de evaluación, ¿no? Porque es un sistema. Si nosotros seguimos viendo la evaluación como entradas esporádicas, vamos a seguir igual. Yo tengo que pensar en un sistema de evaluación. ¿Qué es lo que compone ese sistema de evaluación para un educador en un colegio, donde fuera? Diferentes instrumentos. La observación es un sistema de evaluación, en que un profesor puede observar comportamientos, puede observar, por ejemplo, hasta las funciones ejecutivas, que saben ustedes que son funciones tan espectaculares, tanto para la vida en la escuela, cuanto la vida fuera de la escuela. Esas funciones ejecutivas se pueden desarrollar por medio de un juego y se puede observar a los chicos jugando para ver si esas funciones están en el día a día. Porque una de las cosas que hay que mirar es que finalmente lo que yo aprenda sea utilizable por mí, sea utilizable y que yo tenga sentido en utilizar eso. Entonces, crear un sistema de evaluación en los colegios es muy importante. Es ¿qué instrumentos vamos a utilizar? La ficha de datos de un alumno es un instrumento de evaluación, por supuesto que sí. La entrevista que yo hago, principalmente en la primera infancia con los padres de familia, es un sistema de evaluación, por supuesto que sí. La observación que hago, el anecdotario que tengo, es un sistema de evaluación, ¿no? La hoja que yo escribo es una de las cosas que yo hago para ver la consolidación del aprendizaje. Entonces yo siento que si los colegios se ponen en la tarea de diseñar un sistema de evaluación, que esos profesores estén formados, por lo menos en los sistemas de funciones básicas que nos hacen aprender,
seguramente diseñarán mejores evaluaciones. Y para terminar, evaluaciones que tengan una connotación muy fuerte de justicia, ¿no? Porque si la evaluación no es justa, ¿qué estoy haciendo yo con este individuo que está frente a mí? ¿Cierto? Gracias, Ana Lucía, nos ha dado una visión bien amplia, no solamente del sistema tradicional de evaluación, sino también ha mencionado algo muy importante que es desde el punto de vista emocional de los chicos. A veces nos olvidamos qué connotación le estamos dando a ese examen, a esa prueba, y también analizar sobre la postura del profesor, la posibilidad del profesor de poder también él mismo autoevaluarse, ¿no? Con esa retroalimentación. Esta hojita que yo hice, ¿para qué la hice? ¿Solamente para cumplir el objetivo? O para ver si efectivamente mi alumno aprendió. Hay cosas muy interesantes en el sistema educativo, pero no están siendo utilizadas de forma adecuada. Por ejemplo, la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, son formas de evaluar que son muy interesantes, pero ¿qué tanto es real? O cuando pedimos a los chicos que hagan metacognición de sus procesos de aprendizaje, muchas veces hay un factor emocional ahí, cómo me sentí. Y yo hago siempre una pregunta: ¿cuántos de los profesores han leído esa partecita para sí, poder replantear sus actividades posteriores, ¿no? Entonces, siento que estamos en un muy buen momento, siento que la educación ya no está sola, Claro. pero depende de los sistemas educativos abrir la puerta a la neurociencia educacional, porque la neurociencia educacional no está invadiendo el sistema, está tocando la puerta. Y estamos dependerá esperando de que la abra. Sí, dependerá que el sistema la abra. Dependerá de eso. Sí. Muchas gracias, Ana Lucía. Gracias a ustedes, chicas. Gracias. Suerte con el curso. ¿Ya?